Doctora, buenas noches. Buenas noches, mis estimados estudiantes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, Gracias. mis estimados estudiantes, vamos a ver una parte del video de Carlos de Mesa y posteriormente vamos a proceder al avance de la Constitución de 1826. En ese sentido, denme unos segunditos, por favor, para compartir la pantalla y que ustedes puedan ver estos elementos. Este es del minuto 7 más o menos. Me indican si escuchan y ven, por favor. ¿Se ve y se escucha, doctora? Sí, Perfecto. se escucha, doctora. Se escucha y se ve, doctora. Bueno, el día de hoy, mis estimados estudiantes, vamos a avanzar la Constitución de 1826. En ese sentido, vamos a ver algunos de los hitos históricos de esta Constitución como breve introducción al tema. Entonces, obviamente estos temas ustedes ya los han conocido con anterioridad, pero básicamente nos van a servir para recordar algunos elementos fundamentales que se han dado en la primera Constitución política del Estado. En ese sentido, mis estimados estudiantes, vamos a ver este tema que es tan importante. Y la convocatoria al primer Congreso Nacional. Un joven abogado chuquisaqueño, Casimiro Olañeta, y un joven militar colombiano, Antonio José de Sucre, cavilaban a propósito de qué iba a hacerse con la audiencia de Charcas en medio de un contexto independentista de toda América del Sur. Finalmente, Olañeta convence a Sucre de que los charquinos tienen que decidir por sí mismos qué destino quieren. Integrarse al Perú, hija del virreinato peruano, integrarse a las Provincias Unidas del Sur, con cabeza en Buenos Aires, o ser independientes. Para ello, el 9 de febrero, en La Paz, Sucre convoca a una asamblea que va a reunirse en Chuquisaca. El 10 de julio, en el salón principal de la Universidad doctora, buenas noches. de San Francisco Javier, se reúnen 47 diputados que representan a la totalidad de la nación. 13 por Potosí. ¿Cómo está? Rosana le habla. Doctorita, no sé si Paz, podríamos 7 por esperar un ratito para 2 iniciar por la clase. Pasa que salieron 2 clases y muchos de los compañeros, inclusive mi persona, estaba en la otra clase. Así que estamos saliendo de la otra para poder ingresar a esta. Lo cancelé la sesión. Sí, es que nos permitió entrar. Perfecto. Entonces, Gracias. ¿cuánto tiempo se tardarán? 3 minutos. Ya les comuniqué, así que me imagino que deben ya estar ingresando. Me imagino unos 2 minutos, doctorita. Bueno, a ver, veremos. Disculpe, doctora, buenas noches. Que añada, lamentablemente, solíamos entrar por el calendario y no está programada su clase, doctora. Está en el calendario, está en si tú te fijas, y lo voy a compartir, está en el calendario. Está aquí, unidad 5, constitucionalismo liberal. Está en Quintanilla, está en el horario. La situación ha sido que también la reunión se ha puesto en la opción general, porque yo siempre programo con
hasta a veces unos 5 días de antelación las Sí, doctora, reuniones. sí, doctora, pero por eso nos ha extrañado, porque ahora estoy revisando nuevamente También el cuidar calendario y usted está en el horario de las 17 a 18 está. el horario no se ha cambiado. No sé por qué esto es falla del sistema. Porque si yo entro a mi sesión, está 20:45 a 22:15. Sí, yo cometí el mismo error, doctora. He estado en otra clase con más de 15 compañeros. Si no fuera por Roxana, hubiéramos estado esperando que usted se integre. Inclusive Pero yo he dado ese link a otros fijarse, compañeros. tienes que fijarte, aquí está ordenado por fechas. Y obviamente en estas Perdón. fechas sale lo que van a ser las notificaciones. Está el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es apretar con la fecha y obviamente les va a salir este tema. Lo he programado el martes a las 20:45 la clase. A 20:17 ha sido programado. Sí, doctora, nosotros siempre hemos visto que usted programa con la debida antelación, pero bueno, había una confusión. Disculpe usted, lo importante es que ya estamos en su clase. Perfecto. Bueno, en ese sentido, iremos viendo la Constitución entonces hasta que sus compañeros se conecten. Y obviamente después veremos el video, ¿les parece? Porque creo que algunos de sus compañeros siguen en la sección general. Entonces, espérenme un ratito y compartiremos la Constitución Política de 1826. Bueno, en ese sentido, quería mostrarles un video que trataba acerca de la Constitución de 1826 y de los puntos más importantes de esta Constitución. Primeramente, tenemos que ver que hay hitos dentro de la Constitución Política del Estado que van a tenerse que mencionar. En ese sentido, por ejemplo, vemos que el 20 de agosto de 1825 se va a realizar una sesión secreta. La Asamblea Constituyente decide solicitar básicamente a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco una constitución que sea hija de las luces y de la experiencia. El 18 de agosto, una comisión había ya entregado lo que básicamente era el manejo del Estado a Simón Bolívar, quien en esa fecha se encontraba básicamente en la ciudad de La Paz. El libertador Bolívar llegó a la ciudad de Chuquisaca el 3 de septiembre y se puso a trabajar hasta finales de año en este proyecto que se le había solicitado elaborar como la primera norma de organización del Estado. En el tiempo que ocurrió este tema, básicamente, ¿quiénes gobernaron? Fue una comisión permanente de diputados. Ahora, tenemos varios decretos, mis estimados estudiantes, que se tienen que tomar en cuenta para la aprobación de la primera Constitución Política del Estado. Estará el de 13 de agosto, estará el 9 de febrero de 1825, el del 11 de agosto de 1825, que van a ser decretos que van a hacer una introducción a lo que es básicamente la Constitución Política de 1826. En ese sentido, se menciona también el decreto del 6 de octubre de 1825, en el cual se disuelve lo que va a ser la Asamblea General Deliberante y obviamente se elabora también un decreto el 6 de octubre que llama a convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente
A esta Asamblea Constituyente se le fue entregado el primer proyecto de Constitución Política del Estado. En ese sentido, ya existía, mis estimados estudiantes, un proyecto normativo en el cual, digamos, servía como base para la primera Constitución Política del Estado. Ahora, en esta primera Constitución, obviamente, se realiza el análisis, mis estimados estudiantes, de lo que va a ser el constitucionalismo liberal. Y obviamente el 12 de julio de 1826 se inicia un debate sobre este proyecto porque obviamente, como hemos visto, iba a ser declarado básicamente un proyecto de las luces. Y obviamente, como era un proyecto de las luces, mis estimados estudiantes, básicamente lo que va a suceder es que obviamente va a analizarse la parte orgánica de la Constitución, se va a analizar la estructura misma de la Constitución Política del Estado y obviamente cuál es su contenido. Ahora, la primera Constitución ha sido sancionada el 6 de noviembre de 1826 por el Poder Legislativo de ese entonces. Obviamente ha sido promulgada por el presidente de la República, que en ese momento obviamente era Antonio José de Sucre y Alcalá, el 19 de noviembre de 1826. Ahora, la primera Constitución Política de nuestro Estado es denominada también Constitución Bolivariana. Y ustedes tal vez al buscar algún dato en el Internet y al poner Constitución Bolivariana, han debido encontrar la Constitución actual de Venezuela, porque tiene la misma denominación. En este sentido, ¿por qué se la ha denominado Constitución Bolivariana? Porque obviamente Bolívar es quien, con otros abogados y otros intelectuales, han trabajado este texto constitucional. Por eso se la conoce con la denominación de la Constitución Bolivariana. En ese sentido, en esta Constitución vamos a encontrar diferentes temas que son básicamente de necesidad. Por ejemplo, en el artículo 2 de esta Constitución Política del Estado, nos va a decir que Bolivia siempre va a ser independiente de toda dominación extranjera. Y en este contexto, el artículo 2, mis estimados estudiantes, hace básicamente esta afirmación porque obviamente estábamos saliendo de un proceso de independencia. En ese sentido, como se había determinado la independencia del Estado en formar un nuevo Estado, entonces obviamente esta injerencia no era aceptada, mis estimados estudiantes, básicamente en otro contexto. Ahora, el artículo 3 nos dice también que se organizará territorialmente en departamentos. ¿Cuáles eran los departamentos que se habían creado? El departamento de Potosí, el departamento de Chuquisaca, el departamento de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Ahora, esta división en departamentos, provincias y cantones básicamente era parte del modelo francés. Ahora, cuando vemos también lo que es la forma de gobierno, vamos a ver que esta democracia en la que se va a centrar la primera Constitución Política del Estado va a tener un gobierno representativo.
Entonces, aquí vamos a hablar de una democracia representativa que va a estar a cargo de una elección de autoridades, obviamente, y de aceptación popular. Ahora, también vemos que el poder supremo se divide para su ejercicio en 4 secciones. No les da, mis estimados estudiantes, y ustedes van a ver en el contenido de esta Constitución, les da el denominativo de secciones. No los menciona como poderes, no los menciona como órganos. Pero cuando vamos revisando la Constitución Política de 1826, vemos que son básicamente poderes. Pero aquí se menciona como la sección electoral, como la sección legislativa, como la sección ejecutiva y como la sección judicial. Ahora, también nos habla que cada uno de los poderes va a ejercer una función determinada y que obviamente no se va a poder atribuir lo que básicamente es la suma de poderes, porque cada uno de ellos va a tener sus límites respectivos. Ahora también hace referencia a quiénes son bolivianos. Y esta parte a mí me interesa mucho, mis estimados estudiantes, porque nos dice en primera instancia que van a ser bolivianos todos aquellos nacidos en el territorio de la República de Bolivia, en ese momento. Era República de Bolivia. Ahora, también los hijos de madre o padre boliviana que han podido nacer fuera del territorio. Y obviamente también los que manifiesten de manera voluntaria su voluntad para domiciliarse. Entonces, en este sentido, que tengan una voluntad para naturalizarse como boliviano. También hace referencia a aquellas personas, aquellos militares que han luchado básicamente en Junín o Ayacucho y obviamente que han combatido en este proceso de libertad. También los extranjeros que adquieran carta de naturalización. En este sentido, para esto es necesario tener 3 años de vecindad. También todos los que hasta el día, y esto quiero que le preste mucho atención, todos los que hasta el día han sido esclavos y por lo mismo quedaron de derecho libres en el acto de publicarse la Constitución, pero no podrán abandonar la casa de sus antiguos señores, sino en la forma que una ley especial determine. En ese sentido, esa ley especial nunca llegó. O sea, llegó, pero no en el periodo que debería establecerse. Porque si ustedes se dan cuenta, en el proceso de independencia, también la participación indígena fue muy importante. Y obviamente, en este sentido, se les dotó, mis estimados estudiantes, se les prometió, así fue textual, se les dijo que si nos convertíamos en independientes, ellos básicamente también iban a tener derechos. Y esta situación, mis estimados estudiantes, no se dio hasta 1952. Fue una visión triste porque, bueno, particularmente a mí, que me dedico al estudio de los derechos de los pueblos indígenas, fue una situación que debió ser contemplada desde la primera constitución política del Estado. Ahora, les cuento que también en la Constitución de 1938 se hizo un gran impulso para tener lo que es el concepto de la nacionalidad boliviana. Y bajo este concepto, mis estimados estudiantes, obviamente se empezó a crear los núcleos indígenas, se vio otros temas de integración a la sociedad,
Pero lastimosamente, en la parte de los derechos indígenas, no se avanzó mucho en esta Constitución. Aunque hubo ideas, hubo situaciones muy favorables para esta temática. Bueno, también, mis estimados estudiantes, van a ver que en todas las constituciones que ustedes están analizando en este momento y que van a defender a partir del martes y el jueves de la siguiente semana, van a encontrar dos cosas de manera particular. Una parte orgánica de la Constitución Política del Estado que va a estar en base, mis estimados estudiantes, a lo que va a ser la organización, en este caso, en secciones, en poderes, en una forma de organización. Y la otra parte que van a encontrar es la parte dogmática de la Constitución. Y en esta parte dogmática vamos a tener los derechos, los deberes, las garantías constitucionales que asisten en cada uno, obviamente, de los tipos de constitucionalismo y que básicamente van a ser reconocidos. Obviamente también tendremos que ver, mis estimados estudiantes, que, por ejemplo, primeramente son deberes de todo boliviano vivir sometido a la Constitución. Este deber no ha cambiado, mis estimados estudiantes. Y obviamente no es solo a la Constitución Política del Estado, sino también, mis estimados estudiantes, a las leyes. En ese sentido, mis estimados estudiantes, podemos ver que esta variación se ha mantenido a lo largo del tiempo y obviamente es muy importante. Elsa Marcelina, estás en 2 sesiones. Cierra la otra sesión del canal general, por favor. Bueno, en ese sentido también tenemos que respetar y obedecer a las autoridades que han sido constituidas. También se tiene que contribuir a los gastos públicos. Aquí hay una situación muy especial y obviamente los que van a analizar la Constitución de 1826 la van a ver. Otro de los influjos que no permitió que los derechos de los pueblos indígenas básicamente siguieran contemplados verdaderamente y aceptados en la Constitución fue el tributo indígena. En ese sentido, cuando nacimos a la vida republicana, cuando nos conformamos como Estado, mis estimados estudiantes, no teníamos recursos económicos. Y obviamente también se crearon varias instituciones, pero ustedes saben, hay uno de los decretos que se menciona de organización y junto a estos decretos hay uno de emolumentos que teníamos que dar sumas económicas en agradecimiento a los que habían luchado a favor de nosotros en este proceso de independencia. Pero les comento que ni siquiera teníamos para pagar esos emolumentos. Creo que, no sé si es en el camp, ¿qué se llama? Hay libros, mis estimados estudiantes de historia. Uno es el de Carlos de Mesa, el más conocido, Herbert Klein. Herbert Klein tiene un libro de historia bastante interesante en el cual habla acerca de este tributo indígena. En ese sentido, él dice que también podía haber sido una de las causas que no se tenga plena libertad, mis estimados estudiantes, porque básicamente, mis estimados estudiantes, se había dado el tema de ver también cómo se iba a sostener al Estado.
En ese sentido, mis estimados estudiantes, se tomó también en cuenta la contribución a las cargas públicas como un deber fundamental de los habitantes y estantes. También se ve cómo se realiza el tema del sacrificio que pueden darse de los bienes, incluso de la vida misma, cuando la salud de la República lo solicite. En ese sentido, si hubiera una nueva, un nuevo confrontamiento o enfrentamiento bélico, obviamente los ciudadanos del Estado boliviano tendrían que básicamente también ver esta situación de proteger con todos los recursos necesarios al Estado. En este sentido, también velar sobre la conservación de las libertades públicas. Miren, como ustedes saben, este proceso histórico de independencia, si bien incluso se hablaba de una división de clases muy dura, no se tenían libertades públicas. En ese sentido, estas libertades públicas también eran vistas desde una visión muy amplia y eran libertades políticas. Obviamente estas libertades políticas tenían que ser también respetadas. Ahora, aquí viene un tema que pide esencialmente ciertos requisitos para ser ciudadano. Y esta es una gran limitante, si ustedes se van a dar cuenta, porque miren, hay un aspecto que vamos a ver. El primero nos dice ser boliviano. Ya, por origen, por naturalización, se puede hacer. Ser casado o mayor de 21 años. Si tienes 21 años, ya puedes ser ciudadano. Aquí viene el tema. Saber leer y escribir bien, que esta calidad solo se exigirá desde el año 1836. En este sentido, se deja el mismo tiempo de vigencia que va a tener esta Constitución para que el Estado cree núcleos educativos. Estos núcleos educativos, mis estimados estudiantes, permitirán que el 8% de la población que en ese tiempo sabía leer y escribir, obviamente sea un porcentaje más amplio. Pero imagínense con un 8%. Obviamente es un nivel inaceptable de formación que se da dentro de este estado incipiente. Y si no sabes leer y escribir, ¿no serás ciudadano? Esa es la pregunta. ¿Quiénes no sabían leer y escribir? Nuestras tatarabuelas seguramente, y obviamente nuestros familiares en ese momento de la Constitución. Porque aquí no se preveía, mis estimados estudiantes, ni el reconocimiento de los derechos de nosotras como mujeres, particularmente los políticos, ni tampoco de los indígenas. Eran dos temas que obviamente no se vieron contemplados en la primera Constitución. ¿Cuándo nosotros ejercimos por primera vez nuestros derechos políticos? Fue en una elección en 1947 de carácter municipal. Fue la primera vez que se votó, mis estimados estudiantes, y se tuvo una participación política. Después de la Revolución de 1952, lo que tuvimos es básicamente un acceso muy importante a lo que va a ser, mis estimados estudiantes, el voto que es
libre, independiente y además que el voto es para todos. Esto se debió dar desde la primera Constitución. Les aseguro que el modelo de Estado, la forma de organización, actualmente sería muy distinta. Ahora, también nos dice que hay que tener algún empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte sin sujeción a otro, en clases de sirviente o doméstico. Ahora, también se dice que solo los que sean ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos y cargos públicos. En ese sentido, solamente aquellas personas que son bolivianos o son casados o son mayores de 21 años saben leer, escribir y tienen un empleo o alguna industria pueden obtener un cargo público. Imagínense, son varios requisitos. Y estamos saliendo en una visión de un Estado que está emergiendo, porque esta Constitución que estamos revisando en este momento se conoce también como la Constitución de los Padres de la Patria. En ese sentido, tiene mucha relevancia dentro del ordenamiento jurídico vigente. Ahora, ¿por qué el ejercicio de la ciudadanía se suspende? Por demencia, porque obviamente esta persona no cuenta con la capacidad mental suficiente, por tacha de deudor fraudulento. En ese tiempo, obviamente, se daban otras situaciones diferentes a nuestra visión actual. Y obviamente no se podía ser deudor, y menos fraudulento. Por hallarse procesado criminalmente, por ser notoriamente ebrio, jugador o mendigo. Era distinto el contexto y la realidad actual. Ahora, como les decía, en ese sentido, cuando revisamos los primeros artículos de la Constitución, vimos básicamente que se mencionaban como secciones. Pero, mis estimados estudiantes, lo correcto básicamente era lo siguiente, era que eran lógicamente poderes que se estructuraban. Y uno de los poderes más importantes en ese tiempo era el poder electoral. El poder electoral en ese tiempo, también por la densidad demográfica que se tenía, lo ejercían los ciudadanos en ejercicio, nombrando cada 100 personas un elector. También el ejercicio del poder electoral no puede suspenderse. Y obviamente se debe convocar al pueblo en los periodos señalados en los cuales se van a realizar actos electorales. Para ser elector es indispensable ser ciudadano. ¿Se acuerdan de los requisitos que vimos hace unos momentos? Obviamente teníamos, si hubiéramos vivido en ese tiempo, que cumplir con todos estos requisitos. En ese sentido, obviamente era indispensable ser ciudadano en ejercicio, saber leer y también escribir. María René Valencia, ¿estás levantando la manito? Sí, doctora, buenas noches. Bueno, una consulta, me quedó esa duda. Por decirle, son, digamos, una pareja joven de 18 años, se casaba, pero no sabían ni leer ni escribir el muchacho, digamos. ¿Ellos eran ciudadanos ya por el simple hecho de estar casados? ¿O sí tenían que cumplir todos los requisitos?
solamente el esposo era ciudadano. Nosotros las mujeres no teníamos reconocimiento de los derechos en esta primera constitución. Si él se casaba a los 18 años, obviamente era ciudadano, porque si ustedes recuerdan, se dice que hasta se iba a dar un plazo de 10 años para que ellos aprendiesen a leer y escribir. Entonces ahí se iba a tomar la condición necesaria para que ellos tuvieran la obligación de saber leer y escribir. En ese sentido, mis estimados estudiantes, solamente el varón era ciudadano en esta Constitución y no así la mujer. Mi estimada. Ya, doctorita, muchísimas gracias. Como se dan cuenta, esta Constitución es bastante limitativa en lo que van a ser los derechos. Bueno, buenas noches, Carlos Marcelo Chávez. Doc, buenas noches, Doc. Quería ahí comentar una cosa, Doc. Me imagino que ha mentado esta Constitución Bolívar y fundamentalmente el maestro de Bolívar, Rodríguez, tenía una visión de desarrollar la educación, ¿no? Uno dando lectura un poco al marco histórico donde se había propuesto eso. Rodríguez era ambicioso en plantearse este escenario de educación, digamos, ¿no? Y se generó incluso todo un plan de educación posterior a la aprobación de la Constitución. Resultó un fracaso y sin embargo, yo creo que la intención terminó siendo un boomerang, ¿no? Una paradoja porque al final se concibió como un elemento de ciudadanía, pero que terminó siendo excluyente, considerando además, la historia dice que este pongueaje ha impedido que tenían indígenas casi en calidad de esclavos, se opusieron tenazmente a que puedan ser inculcados, o sea, tengan la posibilidad de leer y escribir, precisamente para evitar que exijan sus derechos y otros temas. Entonces, hubo en esta sociedad clasista, hubo una oposición que ha impedido a Rodríguez hacer esto, hasta que al final desistió de aquello y salió del país. Pero estuvo la norma, y la norma más bien terminó excluyendo a mucha gente de poder asumir sus derechos ciudadanos en ese tiempo, particularmente porque anteriormente se dice también que entró la iglesia con carácter justamente heredado también de esta vieja Europa, los jesuitas, etcétera, en la Europa occidental liberal, un poco haciéndose cargo de la educación. Y ahí fundamentalmente utilizaron en la etapa colonial, más que el tema de inculcar en conocimientos, alfabetización, entraron básicamente con el tema de adoctrinar sobre el cristianismo. Esta evangelización más bien sirvió para un poco someter al pueblo indígena, pero no otorgarle, o sea, limitaban el tema del acceso a la educación a los indígenas. Entonces, en la etapa republicana se tenía este tema, una población rural que no tenía acceso y casi vivía en condiciones de esclavitud. Por tanto, esta constitución más bien fue un elemento de exclusión al tener entre sus requisitos de ciudadanía el tema de aprender la lectura y escritura, doctora. Un poco un poco de lo que leí, quería compartir eso, doctora. No sé si estoy en lo correcto. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, esta es una de las constituciones, y por eso también quería mostrarles el video de Carlos de Mesa, porque particularmente nos habla de esta situación. Se quería, desde una visión
de independencia, un Estado mejor. Obviamente, donde se prevea el tema de la educación, porque con un 8%, mis estimados estudiantes, de personas que saben leer y escribir, obviamente es un porcentaje muy bajo. Y obviamente Simón Rodríguez Carreño, quien era el maestro de Simón Bolívar, tuvo esa perspectiva tan importante de ver el desarrollo de la educación. Pero ¿saben qué es lo que perjudicó también en este tema? Si ustedes se fijan, se dice que si nosotros hubiéramos vivido por esa ficción jurídica en ese tiempo, teníamos que aprender a leer hasta 1836. Y hay una situación también que vamos a ver que contempla esta constitución política del Estado. Nos dice, mis estimados estudiantes, que la constitución, en la última parte vamos a ver, se reformará después de 10 años. Y no llegó a reformarse después de los 10 años. Fue en un tiempo menor y obviamente esto no dio la oportunidad a que se desarrollaran nuevas ideas, se gestionara básicamente el tema de la educación. Mis estimados estudiantes, el tema de la educación en cualquier estado es fundamental y obviamente es necesario para todos nosotros. Y en este caso, como la Constitución no llegó a modificarse en esos 10 años, porque además requería un criterio de estabilidad por ser la norma suprema del ordenamiento jurídico, y fueron surgiendo problemas, enfrentamientos, discusiones, se cambiaron varias partes del texto central. Entonces, esto tampoco permitió, mis estimados estudiantes, que se diera un verdadero desarrollo. Y obviamente los cargos públicos, estos elementos se volvieron elíticos. Entonces ahí ya no había, mis estimados estudiantes, la representación de todos los sectores, que es un elemento fundamental en cualquier tipo de sociedad. Muchísimas gracias, Carlos. Johnny, buenas noches. Estás levantando la manito. Sí, doctora, buenas noches. Tengo una duda. El artículo 20 de la Constitución Política de 1826 señala: el poder electoral ejercerán inmediatamente los ciudadanos en ejercicios nombrando por cada 101 elector. El artículo 14 señala en su numeral 3 saber leer y escribir, pero señala también que esta calidad solo se exigirá desde el año 2836. Y vale decir que el año 26 ha habido una constitución y supuestamente en 4 años más tendría que haber una elección. Entonces no creo que hubiese sido conducente la necesidad de exigirse que se sepa leer y escribir. ¿O está errada mi percepción, doctora? Bueno, es 1836, se da un espacio de tiempo de 10 años, Johnny. Eso era lo que explicaba en este momento. Obviamente esos 10 años habían sido calculados a través también del tema de la duración de la Constitución Política del Estado. Y obviamente este poder electoral se organizaba cada cierto tiempo, no era como el actual órgano electoral que nosotros tenemos, que es obviamente en un periodo continuo. En ese sentido, si bien Simón Bolívar no se quedó a gobernar, hubieron otros gobiernos y lo triste de esta constitución política del Estado es que no llegó a los 10 años. En ese sentido, esta constitución obviamente tiene este influjo de ser la primera constitución escrita y en el marco del poder electoral se reunía cada cierto tiempo. Pero ¿qué nos dice también?
que este elector, ¿dónde está? Nombrando de cada 100 personas un elector. El ejercicio del poder electoral no podrá jamás ser suspenso y magistrados civiles, sin esperar orden alguna, deben convocar al pueblo precisamente en el periodo señalado por ley. En ese sentido, obviamente, en la Constitución, en una ley establecía cuándo se iban a realizar las elecciones las elecciones básicamente para elegir a las autoridades. Ahora, este cuerpo electoral, también tenemos que ver que la densidad demográfica era inferior y obviamente estos electores eran sufragantes de carácter popular. Y aquí nos dice que para ser elector es indispensable ser ciudadano en ejercicio y saber leer y escribir. Entonces, para la calidad del poder electoral, sí se pedía que era necesario saber leer y escribir. En ese sentido, estas personas que integraban el órgano electoral tenían que saber leer y escribir. No era que después de la elección iban a aprender a leer o escribir, sino que básicamente ya tenían que tener este conocimiento. Y obviamente los siguientes procesos electorales se iban a determinar básicamente por una ley. Ahora, la duración de este cuerpo electoral básicamente nos habla que es de 4 años. En ese sentido, estas personas que habían conformado el primer cuerpo electoral ya sabían, Johnny, sabían leer y escribir. No es que iban a aprender en el transcurso hasta 1836. En el caso de este poder electoral que se menciona en la Constitución de 1826, ellos ya tenían que tener un conocimiento. Si ustedes recuerdan, en introducción al derecho y en otras materias como historia jurídica, nos hablaban de los famosos togados de Charcas. En ese sentido, ya había incluso una universidad que se había formado y obviamente se tenían ya profesionales. En ese sentido, en esta primera constitución política del Estado, si más no recuerdo, se nombró a varias de estas personas que integraban y habían tenido conocimiento en la universidad, básicamente fuentes, o sea, autoridades por el conocimiento que tenían. En ese sentido, eran ya personas que sabían leer y escribir. Esa era su característica fundamental. Una de las, por ejemplo, uno de los primeros presidentes civiles que pudimos tener fue, por ejemplo, la presencia de Mariano Enrique Calvo de la Banda y Cuéllar. Este señor, bueno, era abogado de profesión y obviamente había gente preparada ya para estas situaciones, básicamente. Ya tenían preparación y obviamente integraban los cuerpos políticos y obviamente tenían también implicancia en la pertenencia del mismo Estado. En ese sentido, ya tenían que saber leer y escribir para conformar este poder electoral, mi estimado Johnny. Sí, doctora, pero solamente me refería a que existía una contradicción porque dice, ¿no? Para ser ciudadano es necesario y establece una serie de requisitos y la exigencia solamente es a partir del año 1836, pero en el artículo 20 dice el poder electoral ejercen inmediatamente los ciudadanos en ejercicio. El 24 en la parte del medio dice ser ciudadano en ejercicio y le adhieren saber leer y escribir. Aquí a eso viene solamente nos refería. la situación en el artículo 17.
Solo los que sean ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos y cargos públicos. En ese sentido, obviamente que para formar parte de algunos de los poderes del Estado necesariamente se tiene que ya saber leer y escribir. Entonces, no habría esa contradicción, porque aquí, si te das cuenta, te dice que para ser elector es indispensable ser ciudadano en ejercicio y saber leer y escribir. Entonces, aquí no está preveyendo ese criterio que hasta 1836 van a tener este conocimiento específico, sino que ya lo tienen que tener para ser electores, porque obviamente ellos son los que van a llevar a cabo el proceso electoral. Y si no tienen conocimiento en este tema, ¿cómo lo van a realizar? ¿Te das cuenta en esa parte, mi estimado Johnny? Sí, doctora, pero discúlpeme con el debido respeto, o sea, dice el 14 para ser ciudadanos es necesario, dice, ¿no ve? Y en el 17 ya señala lo mismo, solo los que sean ciudadanos en ejercicio. Y si hay una cualidad que se especifica que desde el año 1836 será una obligación el saber leer y escribir, en el 17 se contradice, lo propio en el 20 y en el 24. Pero de todas maneras, muchas gracias, doctora. La Constitución te va a decir más adelante que los que integren los órganos y poderes del Estado tienen que ser personas notables. Ahorita lo voy a encontrar. Entonces, esa situación habla de un proceso de mayor formación. Pese a ese 8% de la población que sabía leer y escribir, básicamente te exige esta situación. Porque yo me imagino, y al revisar otras constituciones también, que ¿cómo íbamos a conformar el poder electoral con una persona que no sabía leer ni escribir? Hubiera sido un fracaso. Entonces, en ese sentido, no recuerdo bien si es en esta constitución o en otra, hay una parte y una cápite que dice que tienen que ser las personas que formen parte de los poderes u órganos del Estado, los mejores del Estado. No recuerdo en qué constitución dice eso, pero revisándolo vamos a llegar seguramente a ver si es esta constitución. Gracias, Johnny. A usted, doctora, gracias. Bueno, en ese sentido también tenemos que ver, mis estimados estudiantes, que obviamente se piden ciertos requisitos. Ahora, cuando vemos el término del poder legislativo, tenemos que ver que los cuerpos electorales que han sido nombrados por el pueblo, 1 de cada 100 habitantes, el poder legislativo va a tener 3 cámaras. Va a ser un sistema tricamaral. Va a estar integrado por los tribunos, por los senadores y censores. Los censores, mis estimados estudiantes, cuando estemos viendo este tema un poco más a detalle, cumplen una función muy parecida a lo que es el rol del Tribunal Constitucional. Y obviamente en esa parte quiero que revisen un poco más el contenido de los artículos que estamos revisando. Bueno, cada una de estas cámaras estará compuesta, nos dice, por 20 miembros los primeros 20 años. En ese sentido, se tenía un proyecto, mis estimados estudiantes, en larga data, como es básicamente cualquier constitución política del Estado, se veía que sea una norma estable y permanente en el tiempo. También nos dice que el día 6 de agosto de cada año se reúne por sí mismo el cuerpo legislativo sin esperar convocatoria. Ahora, los miembros del cuerpo legislativo pueden ser nombrados por el vicepresidente de la República o ministros de Estado
dejando de pertenecer a su Cámara. Entonces, si digamos el vicepresidente quiere formar parte de, quiere ser vicepresidente o quiere ser ministro, tiene que renunciar a su calidad de senador, de tribuno, de censor. Lo mismo que pasa actualmente. Si ustedes han visto, por ejemplo, en el gobierno transitorio, lo que ha sucedido es que varios diputados se han convertido en ministros de Estado, ¿no ve? Y obviamente para esta situación, ¿qué es lo que han tenido que hacer mis estimados estudiantes? Han tenido que renunciar a su calidad de representantes legislativos. Ahora, aquí también vemos que ningún individuo del órgano legislativo o cuerpo legislativo puede llegar a ser preso durante su diputación, sino por una orden respectiva y cuando se dé un delito infragante. Existe la inviolabilidad, mis estimados estudiantes, del representante del Poder Legislativo. En este sentido, nos aclara aún más el artículo 33 y obviamente por la fiscalización, por las opiniones que realicen mis estimados estudiantes, básicamente ellos deben ser respetados porque son autoridades y obviamente no se los juzga en este sentido. Entonces, estas opiniones, procesos muchas veces de fiscalización, llegan a estar protegidos por su condición de miembros del Poder Legislativo. Ahora, aquí también nos menciona que la legislatura dura 4 años, que existe una sesión anual, también que existe un tiempo determinado para que cumplan las funciones las 3 cámaras. Ahora, en esta parte también, mis estimados estudiantes, hace referencia a que las sesiones van a ser públicas, que los temas o asuntos de manera general van a ser resueltos de manera pública, y esto es básicamente porque no se tenía una gran densidad demográfica en ese tiempo. Ahora, la Cámara de Tribunos es lo que actualmente nosotros conocemos como la Cámara de Diputados. En ese sentido, ellos pueden ver los temas, por ejemplo, de la división territorial, ven el tema de las contribuciones, pueden ver la autorización de empréstitos, negocios al órgano, al Poder Ejecutivo, ven los valores de tipo, ley y peso. Obviamente también ven la construcción de caminos, puentes, edificios públicos. También tenemos la Cámara de Senadores, que eso sigue vigente. Y obviamente no ha cambiado tampoco su denominación. En ese sentido, vemos que ellos forman los códigos civil y criminal, el de procedimientos, el de comercio. También inician lo que va a ser el procedimiento de las leyes de negocios judiciales. También velan por la administración pronta de justicia. Ellos pueden realizar de manera concreta lo que va a ser la iniciativa de las leyes, pueden exigir responsabilidad a los tribunales superiores de justicia, es otro de los elementos. Y aquí tenemos también la tercera cámara. Esta cámara es la de censores. En este sentido, ellos velan si el gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y los tratados públicos. Entonces, ven
el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. También acusan ante el Senado las infracciones que el Ejecutivo haga de la Constitución Política y las leyes. También piden al Senado la suspensión del vicepresidente y ministros de Estado si la salud de la República lo demande con urgencia, o sea, si ellos no han cumplido con sus funciones y atribuciones de manera general. En este caso, si ustedes recuerdan, se habla de que el presidente es vitalicio y no tiene responsabilidad sobre sus actos. En este caso, quien juzga al vicepresidente del Estado es esta Cámara de Censores. Ahora, vamos a hablar también de lo que es el poder ejecutivo. Y este poder ejecutivo se dice que reside en el presidente vitalicio. Y esta idea de presidente vitalicio se inspiró básicamente en que Bolívar había sido nombrado como presidente vitalicio de Bolivia, pero por las múltiples funciones y obviamente las tareas que debía realizar básicamente, dejó estas funciones. También se integra por el vicepresidente y 3 ministros. Aquí también aclara un tema muy importante y nos dice que el presidente es el jefe de Estado, el jefe de la administración del Estado, sin responsabilidad. Imagínense esa situación en esta primera Constitución. Y nos dice sin responsabilidad por los actos de dicha administración. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el presidente del Estado? Básicamente es quien abre las sesiones de las cámaras, propone a las cámaras quién va a ser el vicepresidente y nombra también a los ministros, manda a publicar y hacer guardar las leyes, autoriza los reglamentos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución Política del Estado. El presidente tiene también ciertas restricciones. Por ejemplo, el presidente no puede privar de la libertad a ningún boliviano, ni imponerle por sí pena alguna. A mí me parece muy importante esta limitación. Cuando la seguridad de la República exija el arresto de uno o más ciudadanos, no podrá pasar de 48 horas sin poner al acusado a disposición del tribunal o juez competente. En ese sentido, tenemos un principio de garantía constitucional de lo que va a ser el debido proceso y obviamente la libertad personal. También no podrá impedir elecciones y demás funciones que las leyes sean básicamente de su competencia. No podrá tampoco privar a ningún individuo de su propiedad, sino en caso de interés público y obviamente que exista una urgencia o una necesidad. Tampoco puede ausentarse del territorio de la República sin permiso del cuerpo legislativo. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del vicepresidente de Estado? En ese sentido, el vicepresidente del Estado es nombrado por el presidente de la República y aprobado por lo que es el cuerpo legislativo. Ese cuerpo legislativo, les recuerdo, está integrado por los tribunos, por los senadores y los censores. Ahora, el vicepresidente es el jefe del ministerio. Es responsable con el ministro de despacho del departamento respectivo de la administración del Estado. Despacha y firma a nombre de la República
y del presidente todos los negocios de la administración con el ministro de Estado. Tampoco puede ausentarse sin el permiso del cuerpo legislativo. Entonces, aquí estamos viendo que quien tiene plena responsabilidad es el vicepresidente del Estado. En cambio, el presidente de la República no tiene este grado de responsabilidad. Ahora, en el tema de los ministros de Estado, ya se señala que existe 3 ministerios. El primero se encargará de los departamentos del Interior y Relaciones Exteriores. El otro ministerio será de Hacienda y el tercero de Guerra y Marina. En ese sentido, yo recordaba cuando se pedían pruebas de que nosotros habíamos tenido normativa o algunos aspectos dentro de este proceso de la Haya, ya hace años, y obviamente era importante que también se mencione esta Constitución Política del Estado, porque en esta Constitución se hacía notar, por ejemplo, que había un Ministerio de Guerra y Marina, en el cual, por las funciones y atribuciones que tenía, se podía verificar que nosotros teníamos una salida soberana al mar en este periodo de tiempo. Bueno, ahora, quien despacha en representación del Estado es básicamente el vicepresidente del Estado. En ese sentido, es muy importante la función que cumple. También podemos decir que ningún tribunal ni persona pública dará a cumplir órdenes del Ejecutivo que no estén firmadas por el vicepresidente del Estado y también, mis estimados estudiantes, por los ministros. En caso de impedimento del vicepresidente, las órdenes, las disposiciones se realizarán, mis estimados estudiantes, por el presidente de la República. Los ministros, se dice también, conjuntamente con el presidente, serán responsables por todas las órdenes que realicen. En este sentido, esto tampoco ha variado desde la primera Constitución, porque seguimos manteniendo un órgano ejecutivo de carácter conjunto. También tenemos lo que es el Poder Judicial. Este Poder Judicial tiene la facultad de juzgar, obviamente, y de administrar la justicia. Tiene una organización en magistrados y en jueces responsables. Básicamente, se tiene lo que van a hacer los tribunales, que cumplir, obviamente, lo que prescriban las leyes en las diversas clases de juicios que puedan existir. Ahora, nos dice que ningún boliviano puede ser juzgado en causas civiles y criminales, sino por un tribunal competente, designado con anterioridad. Entonces, el Poder Judicial cumple funciones muy importantes. Aquí se habla en una primera instancia también de lo que es básicamente la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia conoce lo que van a ser las causas civiles y criminales en última instancia. Examina, por ejemplo, en ese tiempo las bulas, los rescritos. En materia civil también revisa otros documentos.
También conoce las causas contenciosas con embajadores, ministros, residentes, cónsules. También conoce las causas de separación de los magistrados de las diferentes cortes de distrito. Entonces, en este periodo de tiempo ya existía, mis estimados estudiantes, lo que era también la Corte Suprema de Justicia. En el régimen del interior se habla de que el gobierno superior político de cada departamento residirá en un prefecto. En cada provincia habrá un gobernador y en cada cantón un corregidor. En ese sentido, también se habla de que el pueblo tendrá un número determinado de habitantes y obviamente pondrá una densidad demográfica para que se analice el tema de la densidad de 100 almas a 2.000 almas. Dice que va a poner un juez de paz que resuelva los conflictos del vecindario. En ese sentido, los prefectos, los gobernadores y corregidores son los que coadyuvan al funcionamiento y organización del Estado. También se habla acerca de la responsabilidad que tienen los servidores públicos. Aquí vamos a ver también lo que van a hacer las Fuerzas Armadas. En ese sentido, nos dice que habrá en la República una Fuerza Armada de carácter permanente. En ese sentido, estará integrada por un ejército de línea y uno de escuadra. Habrá en cada provincia un cuerpo de milicias. En ese sentido, este criterio es muy importante. También habrá, se menciona, un resguardo militar respecto al tema del comercio para que este comercio no sea clandestino. Se hará un control, mis estimados estudiantes, de lo que son los productos que ingresan. Bueno, en esta Constitución también les debo mencionar que se habla acerca de las garantías ciudadanas que serán de manera fundamental realizadas. Primeramente nos dice que la Constitución garantizará a todos los bolivianos su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad y su igualdad ante la ley, ya premie, ya castigue. También nos hablará de la libertad de pensamiento, de palabra, por escrito, obviamente guardando los reglamentos determinados. También nos dice que todo boliviano puede permanecer o salir del territorio de la República según lo que convenga, le convenga, llevando consigo sus bienes, pero guardando los reglamentos de policía y salvo siempre el derecho de tercero. También vemos, y esto se mantiene hasta la actualidad, que toda casa de boliviano es un asilo inviolable. De noche no se podrá entrar en ella, sino por su consentimiento, y de día solo se tranqueará su entrada en los casos y manera que determine la ley. En ese sentido, se cuida esencialmente el domicilio de lo que van a hacer las personas
y obviamente que no se produzca ninguna afectación del mismo. También podemos mencionar, mis estimados estudiantes, que se habla de lo que va a ser el tema de garantías. En este tema podemos mencionar que las contribuciones se llegan a repartir de manera proporcional. No tiene que haber ninguna excepción y tampoco ningún privilegio, mis estimados estudiantes. Se menciona también que quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios. Porque si ustedes recuerdan, en el periodo anterior, la corona brindaba a ciertas familias ciertos manejos discrecionales sobre tierras, sobre situaciones económicas de carácter particular, que tenían que ver básicamente con el derecho de la propiedad. En ese sentido, mis estimados estudiantes, también vemos esa situación en este periodo de tiempo. También nos dice el artículo 155 que ningún género de trabajo, industria o comercio puede ser prohibido a no ser que se oponga a las costumbres públicas, a la seguridad jurídica y a la salubridad de los bolivianos. Ahora, aquí tenemos un brevísimo análisis respecto a lo que es la Constitución bolivariana, que obviamente fue criticada en su tiempo muy duramente. Muchos hablaron de que esta Constitución tenía una inspiración de la monarquía. ¿Por qué? Por el carácter vitalicio del presidente. En ese sentido, se observó siempre el tema de la presidencia y obviamente son los censores quienes les mencioné que realizan básicamente el control de la Constitución política del Estado y que se dé un cumplimiento específico de la misma. También en los aspectos económicos se habla de que la Constitución bolivariana destaca básicamente la organización política del Estado, pero no ingresa al campo económico, el cual, mis estimados estudiantes, queda a la iniciativa privada de los individuos, de acuerdo con el principio laissez-faire, laissez-faire, que nos dice básicamente dejar hacer y dejar pasar. Lo que les mencionaba en la anterior clase, ¿recuerdan? Que el liberalismo en lo que es básicamente un modelo económico es feliz, digámoslo así, si no tiene control del mismo Estado. O sea, que si nadie le hace un seguimiento, un control respecto a la industria, a lo que está haciendo, es mejor. No se tiene, mis estimados estudiantes, en esta clase de constitucionalismo, lo que es básicamente una presencia activa del Estado. El Estado, mis estimados estudiantes, se vuelve un simple veedor. Y obviamente esta situación, mis estimados estudiantes, hace que no se tutelen de manera completa lo que van a ser los derechos y garantías constitucionales de los habitantes y estantes. En ese sentido, mis estimados estudiantes, es muy importante este criterio porque obviamente va a determinar cuáles van a ser las funciones, las atribuciones en materia económica, cuál va a ser el modelo económico que va a regir.
Pero como ustedes se están dando cuenta, en este periodo de 1826 ha sido básicamente una economía de mercado. Ahora, ¿cuáles son las influencias que ha tenido esta constitución política del Estado? Las influencias, como les dije, son de la constitución norteamericana, francesa, inglesa, y obviamente se hace notar lo que básicamente es el modelo presidencialista, que va a tener una fuerte aceptación. En ese sentido, también, mis estimados estudiantes, se tiene una influencia del modelo inglés en el tema de la vitalicidad del representante del Estado, como es el presidente, y también de la actuación del vicepresidente. Bueno, ahora les recuerdo, mis estimados estudiantes, que las próximas clases vamos a tener defensas de lo que van a ser propiamente las constituciones políticas. En ese sentido, yo les he pedido solamente un análisis que ustedes lo puedan realizar, y obviamente estos trabajos les pido que los suban básicamente al Teams para que podamos realizar un seguimiento de los trabajos y tareas que se presentan. En ese momento, mis estimados estudiantes, vamos a ver obviamente cuáles han sido las diferentes constituciones que han sido analizadas por los diferentes grupos. Obviamente, este criterio va a ser importante para lo que va a ser la evaluación de la materia. Entonces, como les decía, la primera constitución que vamos a empezar la siguiente clase va a ser la Constitución bolivariana, la Constitución norteamericana. Va a haber una sección de tarea que ahorita estoy viendo, mis estimados estudiantes, donde ustedes van a poder subir el análisis de las constituciones que ustedes realicen. En ese sentido, van a adjuntar, por favor, este trabajo. Y le estoy poniendo ver esto. Y tiene falta. Bueno. Esto. Pondremos hora. Esto es el 30. Estamos en 22:09. Entonces, ya está listo. Perfecto. En ese sentido, mis estimados estudiantes, Johnny, ¿tienes alguna duda? Sí, doctora, estoy revisando la plataforma y no existe todavía una tuición en su materia para que podamos subir ese trabajo, que usted nos señaló que podíamos hacerlo hasta el lunes 4 de octubre hasta las 23:59. Sí, era el 4. Lo voy a cambiar la fecha. Ya lo pueden visualizar,
mi estimado Johnny. Gracias, doctor. Muy gentil. Y gracias por hacerme recuerdo que era hasta el 4. Espérenme un segundito, eso lo variaré, por favor. Porque el día martes, mis estimados estudiantes, lo que vamos a hacer básicamente es comenzar con las exposiciones. La siguiente semana, mis estimados estudiantes, es el examen. Entonces, en ese sentido, también les pido, por favor, que tomen, obviamente, los lineamientos necesarios para la presentación del trabajo. Fecha de vencimiento, fecha de cierre. Entonces, ya está actualizado. Doctora, sección tareas. Está en sección tareas. Ya, gracias. Ya está en sección tareas y me salen que tenemos 44 estudiantes en el curso. Entonces ya tienen el trabajo para la exposición, que obviamente ya les había dado a conocer con tiempo de anticipación. En ese sentido, como somos 44 estudiantes, considero que deberían preparar sus exposiciones de 5 a 6 minutos por cada grupo. O sea, por cada integrante, 5, son 8, 40, 5, 8. A 5 minutos más o menos por cada integrante, mis estimados estudiantes, porque también todos los estudiantes a veces no llegan a asistir, pero esos días les pediría por favor que la mayoría de ustedes asista porque es fundamental para la defensa de su trabajo. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, tal vez? Sí. Doctora, disculpe que le vuelva a molestar. ¿Vale decir que por grupo vamos a tener casi 1 hora? Si usted señala 5 minutos por integrante, somos 8. 5 por 8 son 40. Media hora tendrían que tener, porque entonces, son media hora sería, divida media hora entre 8. A 3.75, doctora, casi 3 minutos y 75. 4 minutos. Casi 4 Sí, minutos. media hora por grupo, doctora, así cada grupo se organiza. Sí, tendrían que ver, mis estimados estudiantes, porque son seis grupos, entonces en ese sentido, las 2 clases nos alcanzarían para el criterio de exposición. Entonces, doctora, pedirles respetuosamente que sea 30 minutos por cada grupo. Siendo 6, nos va a alcanzar en 2 clases para poder exponer los 6 grupos que creo que somos en su clase. Sí, entonces, mis estimados estudiantes, en las exposiciones pongan los temas centrales. No es concurso de lectura. Leen y obviamente ese no es el trabajo. Debo mencionarles. Obviamente ustedes se van a repartir el tema, pero tienen que hacerlo con un análisis y obviamente no es lectura. Magalí, buenas noches. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, compañeros. Dado que la tarea tenemos que subirlo hasta el 3 de octubre, doctorita, entonces las exposiciones se estarían realizando el martes 7, el martes 7 y el jueves 9, ¿verdad, doctorita? No, es el martes 5 y el jueves 7. El 4 es lunes. Oh, le pido disculpas, estaba viendo otro calendario, doctorita. Espérame, Sí, entonces sería el martes 5 y el jueves 7, ¿verdad? Sí. Una consulta más. La que va a subir el trabajo va a ser la representante de grupo, ¿verdad, doctorita? Sí. ¿O todos?
Primeramente, el trabajo lo va a subir el jefe de grupo, que lo va a hacer el día lunes 4 de octubre, y después ustedes lo van a subir todos los miembros de grupo el 8 de octubre. Doctora, le molestaré, por favor, en la plataforma señala en la fecha de vencimiento 3 de octubre, dice. Por favor, para que no nos haga ninguna circunstancia adversa, tenga la gentileza de corregirlo para que sea el 4 de octubre hasta las Le voy 23. a mostrar, mi estimado, lo voy a compartir la pantalla, ya está con 4 de octubre. Sí, dice 4. 4 Sí, de está con 4 de octubre el hasta la 4 de octubre 23:59. 23:59. Ahí ya, doctora. Bueno, Yo Está bien, sugiero, doctora, ya compañero, está por favor, corregido. que Sí, salga y por vuelva eso. a entrar y se corrige. En mi caso pasó lo mismo. He salido, he vuelto a entrar y se ha corregido. muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, mis estimados estudiantes, entonces Doctorita, vamos a ver disculpe. iniciar de manera puntual las defensas. Sí, buenas noches. Buenas noches, le habla Valeria. Disculpe, una consulta. Para la presentación de los grupos, ¿podemos preparar tal vez algunas diapositivas? ¿Va a ser posible compartir pantalla? ¿Nos va a permitir esta opción? Sí, eso les dije cuando sorteé los trabajos, mi estimada Valeria. No sé si estuviste en clases. Les dije que podían Sí. preparar las diapositivas y obviamente los iba a poner bajo el rol de moderador para que ustedes muestren sus diapositivas, mi estimada. Ok, gracias, doctorita. Bueno, en ese sentido, mis estimados estudiantes, nos encontramos en la